Hola, buenas noches, estimados, buenas tardes, estimados contertulios, Alén, lectores, auditores, todos muy buenas tardes, ojalá lo hayan pasado bien el fin de semana, otra edición de este programa de conversación. Lamentablemente parece que no van a poder, o sea, Sub tiene unos compromisos familiares y Pablo tal vez pueda alcanzar a llegar, pero lo más probable es que no, así es que vamos a tener una tertulia con Alén. La fanática femenina va a estar muy contenta, así es que vamos a conversar sobre un tema muy relevante que es respecto de la FED, de los bancos centrales, de la actuación de los bancos centrales. Y si es que eso como introducción, no sé, ¿quieres saludar a la audiencia, Alén? ¿Cómo has estado? Sí, ¿Cómo por está tu madre? supuesto. Buenas tardes. Bien, bien. Afortunadamente ya reponiéndose milagros de la De la biónica, como ciencia, digo. Así de la que biónica. Es sí, complicado. prácticamente de las prótesis y todo, la verdad es que hacen milagros. Mm, Así que no, todo increíble bien, eso. todo bien. Ya sentimos un poco el cansancio previo a por fin relajarse en las vacaciones. Así que bueno, ahí empezando a cambiar un poco el switch. ¿M? Así Qué que, bueno, yo pero, creo que pero, pero obviamente atento a todo lo entretenido que sigue ocurriendo, no tanto en el plano nacional como lo así dijiste, pero es. más bien en el plano internacional. ¿M? Así es, hoy día va a ser un programa más corto la ausencia del roster del roster titular en el fondo, parte importante, la mitad de hecho. Así es que vamos a hablar, probablemente va a ser más dinámico y tal vez con las preguntas de los auditores en algún momento, un poco más dinámico con ellos. Yo estoy viendo el, el chat de Felices y Forrados Live. Luego ya también, tal vez me Ujú. voy a cambiar al FIF Live para ir viendo ahí los comentarios, aparte de los que salgan en la wincha de abajo, de la parte de abajo. Comencemos con la contingencia. Yo, la verdad es que no hay ninguna, prácticamente nacional, nada que no confirme probablemente lo que hemos estado conversando, que la trayectoria es bastante clara. Ujú. De económica estamos hablando, es bastante clara. De hecho, ayer creo que fue la aprobación por unanimidad de la iniciativa del PGU, que es la pensión garantizada universal, Ujú. y con un artículo inconstitucional dentro, y fue unánime, que era el artículo sobre el impuesto a los super ricos. Y pasó Ujú. unánime, o sea, toda la gente supuestamente derecha lo aprobó eso. Entonces, eso dice bastante claro lo que viene en camino, lo que lo hemos conversado harto ya. No tiene mucho sentido Ujú. conversarlo, recordarlo en el fondo que la trayectoria que traemos desde Bachelet 1 probablemente. Después se ha reforzado es cada vez más deuda, que lo vamos a ver con la FED y la teoría económica, y cada vez más deuda, y ahora que ya alcanzó un volumen significativo, o sea, 100 billones de dólares de deuda, poco más. Ujú. Ahora, para compensar esa reventada de tarjeta de crédito, que está sucediendo y que va a seguir sucediendo probablemente tal vez más acelerado, van a empezar los impuestos asesinos. Entonces, para tratar de compensar eso, y es una combinación muy, muy tóxica, como lo vamos a ver después en la sección de los bancos centrales. Eh, no sé, yo tengo la duda con el puesto al patrimonio de los super ricos, nunca ha funcionado esa cuestión. La gente se va obviamente del país o saca sus capitales o lo que sea. ¿No? Pero es el impuesto más fácil de cobrar, porque la verdad es que el número de contribuyentes que eso está, digamos, como al cual está apuntando es mínimo. La gente dice, bueno, que paguen los ricos, ¿cierto? Eso es como muy fácil y no tiene ninguna, prácticamente, es irrelevante políticamente. Yo creo que, o sea, para la gran masa de votantes, etcétera, es algo sumamente popular y aunque no se sepa que no, prácticamente no genera nada sustancial. ¿M? Tú dices que es popular, llegamos a ese punto de resentimiento en el que es popular quitarle a los ricos. Yo creo que sí, yo creo que se Sí. vende. Sí, sí, por eso que si fue votado con unanimidad, significa que realmente no hay ningún diputado, senador, no sé quién votó en realidad en esa instancia, pero que, que, que realmente tenga un problema, ¿cierto?, con sus votantes. A lo más un llamado de un amigo diciendo, oye,
por favor, pero O se sea, sabe, ya los claro. ricos están completamente vacunados, por decirlo así, ya saben qué hacer. Y, y justamente con tu post, digamos, sobre el tema, quería mencionar para mí la noticia relevante del día. eh, y es que Rolls-Royce, el fabricante de autos de lujo, Sí. aumentó un 49% su venta el año pasado, ¿cierto? Y si quieres pedir un auto ahora, es un año de lista de espera. ¿Cierto? Entonces, pero si tú ves, es lo mismo para Bentley, para Lamborghini, para Ferrari, para todas las marcas así, top, McLaren. De modo que la verdad es que los ricos están súper bien, muchas gracias. O sea, es prácticamente como un sentido de que se está haciendo lo contrario a prácticamente de lo que la tendencia quisiera hacer, ¿no? Y de eso creo que podemos hablar también, por qué se genera eso. ¿Mm? Lo que pasa es que los ricos son ricos, ¿no? O sea, trabaja para ellos el capital y el capital es muy móvil. Se lo pueden mover a cualquier lado. Salvo que Ujú. estén invertidos en propiedades, que probablemente van a empezar a deshacerse de ellas más temprano que tarde. Eso pensaba, Eh, mm, hasta que un amigo me dijo ayer que vendió un fondo en un mes o menos al precio que quería. Y no una cosa chica. Entonces, la verdad es que hay gente comprando, ¿cierto? Y ¿Sí? entonces, la verdad es que me llamó mucho la atención. ¿Ah? Y que ese mismo amigo me dice del fruto de la venta del fondo, voy a comprar propiedades. Entonces digo, wow, pero no sería lo contrario, digamos, como estar más líquido, etcétera. Dice, no, dentro del portafolio es bueno tener también buenas propiedades, como una especie de, claro, de diversificación, eh, pero sin ningún tipo de miedo, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención. Entonces, una cosa como fue ayer, la verdad no tuve tiempo de indagar, pero sería interesante saber un poquito por qué está pasando eso. ¿M? Así que, Yo creo que es un poco confianza de que las cosas no van a empeorar tanto en términos tributarios y ujú, que probablemente sea cierto en la medida en que no empeore tanto la deuda. claro, Si empieza a correr mucho la deuda, o sea, empieza a gastarse mucho más dinero de lo que se recolecta, ahí va a empezar el tema tributario más duro. Y lo ujú, más fácil de recolectar siempre son las casas, porque obviamente sí, no lo puedes liquidar de una sola vez. Pero sí es interesante, hay que ir viendo cómo progresa. Eso yo ujú, no tengo tanto contacto con gente inmobiliaria, más con temas financieros. Así que no sé cómo estarán las ventas de casa. Hay algunas personas que han escrito en el blog dando tips respecto ujú, de la situación. Eh, pero efectivamente la gente de alto patrimonio, y lo comenté en algunos lives hace un par de semanas, tal vez un mes, la gente de alto patrimonio, mucha de ella que no sabe de finanzas, de mercado financiero, no es que no sepa de finanzas, de mercado financiero, ujú, busca protección de capital en los inmuebles. Y es verdad eso. O sea, es como una forma de refugiarse, ¿no? sí. Y quizás un tema que podríamos tocar justamente a raíz del post ahí que hubo sobre un poco si comprar o no y un poco lo que significa comprar. Pero yo creo que a diferencia del trading puro y duro, la parte inmobiliaria es un poquito distinta porque hay que verla como una reserva de valor. Lo que Mm, significa que si, ¿cierto? Si tú compraste, digamos, no sé, hagámoslo sencillo, 100, un departamento de 100 millones a una tasa de 2% a 20 años, por decirlo ujú, así, no voy a hacer el cálculo mentalmente porque no soy capaz, pero tú vas a pagar un dividendo X, ¿cierto? ujú. Eh, y el valor de tu bien va a ser, digamos, al final de esos 20 años un valor X. Pero si baja el precio de la propiedad y que al final, pero que suben la tasa de interés fuertemente, así que baja a 60 millones, pero la tasa de interés es de 8%, por decir algo así, al final de los 20 años, tú habrás pagado más o menos, digamos, la misma cantidad. Entonces, el valor del bien, de alguna forma, el dinero que se habrá invertido, más o menos, va a ser el similar. Y lo otro es que si tú quieres vender tu departamento de 100 millones, tú lo vendes por 60 millones, a nivel de valor inmobiliario, también si quieres recomprar algo o poner un pie,
todo lo demás va a estar también más o menos a 60 millones. O sea, hay una Claro. especie de equilibrio a nivel nacional. Si uno lo ve a nivel internacional es más complicado porque hay tema de cambio de divisa, etcétera, que puede, y que también puede haber partes donde el mobiliario está súper alto, cuando en otras partes está más bajo. Pero a nivel nacional yo creo que hay una especie de equilibrio que se mantiene mientras la gente se quede. Ahora, el caso Venezuela o incluso caso argentino, el problema empieza cuando la gente se va. Y eso sí que es liquidación, que es totalmente distinto a seguir haciendo funcionar un mercado inmobiliario, ¿cierto? Donde el valor de un techo sigue siendo más o menos, no va a ser siempre el mismo, pero mantiene valor de bien, digamos, de una casa para 2 personas, 4 personas. Si, Eso es. si tú te quedas, claro, si tú te quedas, si la compras para vivir, en el fondo, Sí, el valor de mercado va a ser irrelevante en el fondo para ti porque estás viviendo ahí. No claro. tiene mucho valor. El problema es cuando, por ejemplo, tienes, digamos, 2 o 3 casas, tu casa en la playa, que la pagas con arriendo, ¿cierto? Sí, eso sí. Y ya no tienes lucas para pagar eso. Ujú. Entonces tú, si eso es muy extendido, obviamente siempre sucede eso, hay periodos buenos y periodos malos en los que no puedes pagar vivienda, pero si eso se empieza a extender, si hay un periodo de recesión con altas tasas de desempleo y la gente ya no puede pagar eso, Ujú. empieza la liquidación. Y eso sí Exactamente. te puede, Sí, y ahí sí te puede pegar en el valor real, en el fondo. O sea, la deuda no disminuye, claro. la deuda jamás disminuye de valor, pero tu activo sí. Eso sí puede Sí, ser, sí, ahí sí puede provocarse, pero depende también de las condiciones generales del claro. mercado, ¿no? Sí, Claro, pero sí, efectivamente, si la compras para vivir y siempre vives ahí, que suba o baje, te da un poco lo mismo, ¿no? O sea, la ujú, percepción de riqueza mayor o menor la tienes, pero en el fondo sigues viviendo ahí, ¿no? Disfrutas de los beneficios de la valorización, porque probablemente se valorice porque hay mejores accesos, mejores rutas, mejores ujú, mall, qué sé yo, lo que sea. claro. Pero efectivamente, el mercado inmobiliario es el más duro es el más duro de matar en el fondo, pero si se llega a morir, Claro, es un evento complejo, ¿sí? Porque está muy claro. apalancado, significa que hay mucho dinero implicado Ujú, y una pérdida de capital sobre ese dinero es complicado, es complejo. sí. Y con un enorme daño colateral, ¿ah? Que Sí. es un mercado que emplea muchísima gente Mm, para la construcción, para mantener la construcción, etcétera. Entonces, cuando se desploma el mercado inmobiliario, no hay construcción, no hay gente que quiere invertir, y ahí eso también provoca más cesantía todavía, ¿no? La cesantía a nivel de la construcción puede ser muy fuerte también, porque emplea a mucha gente, ¿no? Entonces, así es. pero también eso hace que cuando se desploma el mercado inmobiliario, efectivamente no hay construcción y entonces empieza la escasez de alguna forma. O sea, ya si la población sigue creciendo y obviamente no hay un éxodo, de nuevo como Venezuela, ahí, bueno, hay una escasez también que se va produciendo de bienes, etcétera. Entonces, apenas si uno piensa que después de un tiempo la economía vuelve, esa escasez durante un tiempo es bastante beneficiosa para la gente que sí tiene una propiedad, porque ahí los precios van recuperándose más o menos rápido, en general, con la economía, con la economía. Ay, no sé, Pero todo eso, hay muchos los supuestos ahí, hay muchos los temas supuestos, porque mm, sí, que los temas inmobiliarios son demasiado, se llama apalancamiento en el fondo, que es demasiado dinero que trajiste al presente. Entonces, sí, sí, cuando hay una crisis inmobiliaria, es mucho el valor de capital que se borra del mapa. ujú, ¿Sí? sí, Y eso obviamente genera mucho daño en términos de patrimonio, pero también mucho daño en la confianza de volver a invertir. Como en, ujú, todo como en todos los ciclos, cuando todo está bonito, todo parece unicornio y arbolito, la cuestión, ¿no? ujú, La gente se sube a esa tendencia y piensa que siempre va a seguir de esa manera. Lo mismo pasa en la siguiente. En el siguiente ciclo, que es en el fondo de pesimismo o recesión, la gente siempre piensa que va a seguir esa etapa. Son claro, ciclos, sí, pero el problema de un ciclo recesivo o depresivo con un colapso de deuda inmobiliaria es que es muy profundo, es mucho sí, capital el implicado. por No es como supuesto, las sí, acciones. Las acciones afectan a un pequeño margen de la economía.
en general, digamos, o sea, los que reciben el impacto grandote, si bien es cierto, afecta a la economía, pero más indirectamente. En cambio, en el inmobiliario, ¿no? Pues, el inmobiliario Claro, es un impacto gigante y directo a la economía, por lo tanto ahí sí, tiene un sí, impacto mucho mayor. claro. Pero, pero efectivamente es parte relevante del patrimonio de los súper ricos. Los inmuebles. Dos cosas importantes de los patrimonios de los súper ricos tienen en cartera. Los inmuebles, cosas inmobiliarias, temas inmobiliarios, terrenos, etcétera, etcétera. Y probablemente participaciones de subempresas. Los Mm, ricos son ricos porque la mayoría, los empresarios, no estoy hablando de deportistas, ni ese tipo de cosas, pues la enorme mayoría que invierte. Los ricos son ricos porque la mayoría de ellos partieron pequeños y la empresa que formaron se hizo tan valiosa que su participación, que es mayoritaria, obviamente, se hizo tan valiosa que son ricos. O sea, Jeff ujú. Bezos, Jack Ma, Elon ¿cómo se llama el Musk, de Tesla? Elon Musk, Elon son Musk, ricos ujú. por su participación en su empresa. O sí, se hicieron Sí. ricos, obviamente ahí diversifican adicionalmente, pero eso es su gran patrimonio. Por lo tanto, las dos grandes cosas que forman el patrimonio típicamente de los ricos son inmuebles, bienes inmuebles y participación de empresas, donde ellos son controladores o participantes potentes. Ujú. Y eso sería interesante de saber para este impuesto a los súper ricos, porque yo no sé si hacen la diferencia o la distinción entre patrimonio y activo. No lo sé ahí, no sé si Claro. tienen claro ese concepto, digamos, porque si tú le pones impuesto al patrimonio, estás cobrando un impuesto dos veces. El patrimonio ya pagó impuestos. Ujú. El Exacto. patrimonio es la suma de toda tu utilidad. En una empresa es la suma de toda tu utilidad anterior, más los aportes de capital, menos los retiros de capital, etc. Pero más o menos. Pero en el fondo es tu resultado acumulado. Lo que ganaste toda tu vida empresarial, en el fondo, la vida de la empresa. Es el Ujú. patrimonio. Por lo tanto, esas utilidades ya pagaron impuestos. Ujú. Entonces, si pones impuestos sobre ese patrimonio, es pagar de nuevo Claro. impuestos. Eh, Ahora sí, sobre los activos, eso sería raro, porque los activos tienen asociado deuda. O sea, la parte de deuda y pasivo es lo que financia los activos. Ujú. Entonces, ¿cómo le vaya a colocar impuestos a los activos en el fondo de una persona? Pues, tiene deuda asociada, Sí, pues como que le cobres el valor full de una casa a una persona, que está, no sé, 100 millones, 120 millones, pero tiene una deuda hipotecaria de 110 millones, tal vez ha pagado algo. ¿Le vaya a cobrar sobre 120 millones? claro. No, no, no se Sí, puede. sí, es rarísimo. O sea, no sé, pues, con Además, estos o sea, pasteles que claro, teníamos de a cargo, no se sé. podría, claro, sí, sí. No, No sé qué están eso, considerando yo la ahí. verdad es que encuentro también que ese tipo de impuestos sobre los súper ricos o lo que estamos viendo son uno de lo que podría llamarlo como impuestos terminales, porque ya hay muchos principios como la igualdad ante la ley, la no discriminación, etcétera. Bueno, la gente rica ha pagado también impuestos, ¿cierto?, acorde a la ley, salvo Sí. obviamente los que evaden y todo, pero eso es otro tema. Mm, Pero se está realmente creando entonces una categoría distinta, se discrimina, por eso que mm. ya son impuestos a los cuales recurre el Estado cuando necesita de alguna forma o hacer un efecto populista, o que ya no estima que la ley tributaria pareja para todos ya no es suficiente, ¿no? Entonces cada vez van inventando cosas nuevas, como siempre lo has Pero, dicho. Sí. pero la trayectoria está súper clara. Van a reventar las tarjetas y van a tratar de verse responsables, reventando impuestos a todo el mundo. Ah, somos responsables. Ingresos permanentes para gastos permanentes. Ese Claro, es claro. el mantra de esta administración. En Ujú. realidad, no solamente de esta, digamos. Estoy hablando de la que viene, que es de la administración Boric, pero también Piñera. Piñera se endeudó en Sí, 30 sí. Ujú. billones de dólares por sobre la recolección o el presupuesto, no recuerdo muy bien en el punto, pero 30 billones de dólares en exceso de lo que debería haber gastado. Ujú. Y esa es una tendencia que traemos desde Bachelet 1. No sé, es que, ¿por qué va a cambiar esa tendencia? No, 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 no. porque O sea, sería volver a realmente a una, ¿cómo se puede decir? Yo creo que usaste el término ahí claro, reducir el gasto fiscal, una austeridad, digamos, que sería
lo ortodoxo, digamos, que había que hacer ahora, austeridad total y volver al equilibrio, incluso al superávit estructural y todo, y ahí sí que eso sí que nunca más, digamos, o sea, por un largo tiempo, eso está clarísimo. No, cuando ya empieza un Ponzi no para hasta que se derrumba, no, el Ponzi. Mm, Así funcionan claro. los Ponzi, ¿no? Eh, no sé si hay otro tema más contingente interno, como para tocarlo antes de que pasemos al tema principal, que es la Fed. En el fondo, yo creo Sí, sí, yo que creo es un tema muy que relevante sí, para sí. tocar. ¿Mm? No sé si quieres ir con eso, Alain, para Yo creo que sí, discutirlo. ¿ah? Por supuesto, sí, sí, porque el tema acá, la verdad que le hemos dado vuelta y ya estamos de alguna forma hablando, anticipando un poco también lo que va a hacer la Fed, porque es relevante, es muy relevante ese tema de la Fed. Ya, pues entonces vamos con el tema principal, jefa. Vamos a hacer un programa extremadamente expreso. Vamos con el tema de la Fed. Oye, probablemente es el tema más relevante en términos económicos y financieros del mundo en estos momentos. Eh, el tratamiento que tienen los bancos centrales sobre las economías y sobre las finanzas de los distintos países y cómo han enfrentado o cómo pretenden enfrentar los mega desbalances económicos que tenemos hoy día en términos de inflación, de cadenas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Y es importante entender qué son los bancos centrales, qué es la Fed y cuáles son las herramientas que tienen, porque finalmente están tirándole, endilgándole cosas que son ridículas, como combatir el cambio climático. Tipo, Mm. pues, subir o bajar tasas de interés, ¿no? Es lo único que pueden hacer. El resto es indirecto. Entonces, aparte, adicional a algunas iniciativas que he visto para la convención, respecto al Banco Central que se autónomo. Ujú. Yo creo que lo hemos discutido antes, pero rápidamente, la Fed, que es el Banco Central moderno en esencia, por esencia, todos los bancos centrales modernos han copiado la Fed, su diseño, salvo el tema federal. El diseño original del Banco Central, de la Fed, era un banco de bancos, o un banco para bancos, para que rescatara a los bancos. ¿Por qué? Porque el principal problema económico y financiero que enfrentan las economías es cuando se produce deflación. Es cuando hay un colapso económico que hace que existan corridas bancarias. Puede ser un colapso financiero que obliga a la gente a sacar dinero para cubrir sus malas apuestas, por ejemplo. Eso es típico, ese fue un Lehman, es un momento Lehman. Entonces, eso pasó en Estados Unidos en 1890 y algo, 93 puede ser. Ahí la gente puede googlear, al final, es un tema académico. Y la siguiente fue en 1907. Con el terremoto de San Francisco hubo un gran desbalance en Estados Unidos de flujo, y eso provocó un pánico financiero en Wall Street. ¿No? Y eso pues, provocó corridas bancarias. Empezó a haber corridas bancarias gigantes. Y ahí JP Morgan encerró a todo Wall Street, encerró su oficina por fuera. Ya, pónganse, colóquense con plata para rescatar a todas las acciones y colocarle lucas a los bancos. Y ese fue el evento que generó, en el fondo, que gatilló el hecho de que se construyera un banco central que tuviera patrimonio o capital propio y que permitiera rescatar a los bancos cuando tuvieran estos problemas de liquidez. Porque un pánico bancario, una corrida bancaria, genera un pánico generalizado. Y eso te desploma todo. Por lo tanto, la Fed fue construida directamente para ser el prestamista de última instancia para los bancos. Y partió como con capital propio, o sea, capital privado de los bancos. Los bancos aportaron capital para tener este fondo y para poder ser rescatados. Cada uno de los bancos, si pasaba esto o no. Adicionalmente, después empezaron las adiciones, se le agregó la posibilidad de generar dinero elástico. ¿Qué es el dinero elástico? Es la posibilidad de imprimir, pero no imprimir contra nada, es imprimir contra un activo. O sea, se le dio la posibilidad, para apoyar la economía también, se le dio la posibilidad a la Fed de poder comprar activos
típicamente bonos corporativos o bancarios, corporativos en general, para que cuando existieran estos periodos de bajísima liquidez, o sea que los bancos no le prestan a nadie porque no confían en nadie, está trancada la cuestión, este Banco Central o la Fed comprara bonos para que se pudieran financiar las distintas empresas, ¿no? Y se pudiera mover de nuevo la economía. Entonces, con estos dos drafts, en el fondo, de la Fed, se le agregó adicionalmente después también el hecho de que pudiera controlar las tasas de interés en distintas ramas, en distintas regiones. ¿Por qué? Porque vieron que el flujo desde San Francisco a Nueva York con el terremoto provocó el pánico no al revés, de Nueva York a San Francisco. El flujo de salida por los seguros se fue completo. Y eso provocó el pánico. Entonces, ok, vamos a diferenciar tasas, la posibilidad de que tengan tasas. Ese fue el origen de la Fed. Y ese realmente es la misión original de un banco central, ser el prestamista de última instancia y apoyar con liquidez y con el dinero elástico a la economía privada cuando exista esta restricción de dinero, de capital circulante. Después vinieron las teorías económicas que nos rigen a todos, hoy día, las teorías económicas financieras con las que se mueven los bancos centrales. La principal, o las principales son keynesianismo y monetarismo, que no son iguales, pero son parecidas, para un poco entender de qué se trata lo que hacen los bancos centrales, o lo que intentan hacer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta de los lectores y auditores? No. Un comentario para leer, no sé, un enojo. ¿A leer? No, súper bien. Yo creo que hay que entender bien los fundamentos de cómo funciona el Banco Central, de todas maneras, sí. Ya. Levap dice que los bancos deberían quebrar nomás. Imagínate que el Banco de Chile quiebre, con todos los depósitos que están adentro, y que se vayan todos los depósitos. Imagina el pánico financiero eso. Uh-huh. No. Fue un tema en el año 82, 1982 el año en Chile, ¿cierto? Y claro, sí. No, si quiera un banco del estilo, en realidad cualquiera, pero uno de envergadura, deja la crema. O sea, hay un efecto el pánico dominó. inmediato. Sí, inmediato el sí, pánico. Sí. Y eso es lo que busca evitar la Fed, o sea, los bancos centrales, que se expandan ese pánico bancario. Y ese es el motivo original. Ahora vamos con el keynesianismo, que es la política, o que es la teoría monetaria que nos rige, keynesianismo-monetarismo, que es la que nos rige. Okay. Keynes fue no fue un economista, fue un matemático, me parece, ahí también lo pueden googlear, ¿no? Pero en el fondo diseñó una teoría económica y financiera para manejar a nivel fiscal, en el fondo, el gobierno, o para manejar las finanzas del gobierno, en relación a los ciclos de negocio. A Keynes no le gustaba o no quería, o a los gobiernos en general, y esto fue en la época de la depresión del 29, los gobiernos no querían una depresión, o sea, una baja económica tan considerable. Entonces desarrollaron estas teorías económicas para suavizar los ciclos económicos. O sea, que los descensos no fueran tan marcados y que los ascensos tampoco fueran tan violentos, que provocaran burbujas, tratar de controlar el ciclo de negocio. ¿Cuál es la teoría sobre eso? Y aquí entran un poco los bancos centrales. Ojalá estuviera Pablo. Pablo sería más pro de explicarle. El capo de tutti capi. Sí, yo soy un poco más de terreno de práctico, así que le pido disculpas de antemano por hacerlo más. Súper bueno, pero Pablo es el profesor. Ahí, así es. Sí. Él le pone la sofisticación a la cuestión. Yo lo voy a hacer más de piso en el fondo. Académico, como lo entiendo. Total. Sí. Lo voy a hacer más de piso, ojalá se entienda. A ver, el keynesianismo, o Keynes, ¿qué propuso Keynes cuando hay recesiones? Esto es muy importante. Keynes propuso que había que incentivar la demanda. Significa a la gente, había que pasarle plata a la gente. ¿De qué modo o de qué manera? Que el gobierno se endeudara, que tomara deuda para eso volcarlo hacia la gente. Puede ser indirectamente vía proyectos de infraestructura,
y trabajo estatal en el fondo que permitieran que la gente recibiera un sueldo y lo pusiera a trabajar. Esa es la forma en que Keynes visualizaba que en una bajada económica, en una recesión, el Estado tenía que intervenir. El Estado, no el gobierno. El Estado tenía que tomar deuda a dos manos y meter esa deuda, ese capital en la economía. En la forma en que ya lo comenté, infraestructura, trabajo, estatal, etcétera, etcétera. Adicionalmente, y eso es una adición con las tasas, el Banco Central puede intervenir bajando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque se entiende que se hace más atractivo para la gente tomar crédito. El capital se expande con crédito. O sea, el dinero se expande cuando la gente toma un crédito. Se crea dinero apalancado, de hecho, de los bancos. O sea, así se llama. Cuando tú vas a pedir un crédito, se crea dinero. Ahora, ¿cuándo se crea dinero? Cuando tú pides el crédito. Si nadie pide crédito, el dinero no se crea. Eso es importante. No es que el banco pueda crearlo de la nada. Obviamente no. Se crea contra un crédito. Se crea una doble entrada de crédito versus el tipo que lo recibe, el tipo o la empresa, si es un hipotecario, la empresa constructora o la inmobiliaria. Entonces, si estáis muy enredados, me avisan que es un tema bien complejo. No sé si se entiende hasta ahora. El tema del keynesianismo. Yo encuentro que está clarísimo, sí. Ok, entonces el keynesianismo, la teoría de Keynes, que le gustó mucho a los gobiernos, sobre todo a Roosevelt, que era el que comandaba el tema en Estados Unidos en esa época, le gustó mucho. ¿Por qué? Porque le daba permiso al gobierno de endeudarse, claramente. En una recesión, endeúdate y apoya la economía y qué sé yo. Y baja las tasas de interés para que la gente tenga más atractivo endeudarse. Esa es la teoría bajo las tasas de interés. Ahora, ¿cuál es el caveat, como dice Rodrigo? ¿Cuál es la contraparte? Que en el ámbito fiscal, Keynes sugería endeudarse, apoyar la economía, bajar las tasas de interés para que el crédito privado se creara, para que la gente tomara crédito, para consumir, también para emprender, y también tenía que bajar impuestos, para apoyar el emprendimiento, para apoyar la creación de empleos privados y actividad privada. Ese era el esquema completo de Keynes. La idea era que fuera justamente contracíclico. Cuando el ciclo de crear riqueza está bajando, se sustituye momentáneamente para que no baje del todo, destruyendo todo, pero se espera, obviamente, se hace eso en previsión de que el ciclo vuelva a subir. Y entonces hay que preparar, digamos, ese periodo, apuntalar un poco la economía para que cuando el ciclo sea de nuevo ascendente, bueno, todo lo que se ha invertido y todo pueda, digamos, de alguna forma pagar la deuda que se contrajo a nivel de gobierno o a nivel de privado. Ese es el ciclo lógico. Cuando tienes problemas, claro, cuando tienes una emergencia, echas mano de la línea de crédito y te vas con todo para tratar de solucionarlo. Cuando sales de la emergencia, empiezas a recortar gastos, empiezas a recortar lo que te provocó la emergencia en el fondo, y empiezas a tratar de generar más ingresos o recortar gastos para poder compensar y pagar la deuda. En el ámbito fiscal, ¿cuál sería? Una vez que ya saliste del problema o de la recesión y empezaste a crecer sostenidamente, tú vuelves los impuestos a la etapa anterior, en el fondo, anterior a tu bajada de impuestos por recesión, y dejas de emitir deuda. Reduces tu emisión de deuda. Por lo tanto, vuelves a compensar en el fondo y quedas preparado nuevamente en términos de rating de crédito, etcétera, etcétera, para una nueva recesión. O sea, ese debería ser la misión del gobierno en visión de Keynes. Okay. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el gran problema? Que los gobiernos como que pescaron una media, ¿no? Media. la parte buena, la parte bonita. Para el gobierno. O sea, sí, a ver, claro. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno? O lo que escucharon. Nos podemos endeudar. Después, la raja. Nos endeudamos. Podemos aumentar impuestos. Ok, aumentamos impuestos. Podemos bajar la tasa de interés para que nos baje el interés de la... perfecto. Pum. ¿Y cuándo retornamos? Nunca vayamos a retornar. Esto está maravilloso, ¿no? Sigamos endeudándonos y con tasas de interés bajas y reventando impuestos a todos para recolectar plata en el fondo y para poder
para poder sostener más tiempo el, el buque, en el fondo, el buque que se mantenga y que los mantenga ellos como clase política, en el fondo, esta clase política tan responsable. Entonces, ese es básicamente el keynesianismo. El keynesianismo original era contracíclico, tomar todas las medidas para proveer un soporte a una caída económica, con deuda de gobierno, con bajas de tasas de interés y con bajas de impuestos. De manera que cuando saliéramos de eso, volviéramos a la situación normal, sin deuda, con mayores impuestos, los impuestos a niveles anteriores, para retomar la prudencia fiscal y el superávit y volver a estar preparados de nuevo para un evento de similares características. Porque siempre ocurren, son cíclicos. ¿Cuál es el problema? Se le olvidó la parte de bajar los impuestos y de dejar de emitir deuda cuando sale del problema recesivo. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente, post Segunda Guerra Mundial, todo el mundo occidental ha estado en un keynesianismo básicamente a media, que es endeudarte y endeudarte y endeudarte, y en la medida en que empiezan a surgir problemas con el pago, subir impuestos, subir impuestos, subir impuestos, subir impuestos. En algunos casos corporativos, en otros casos las personas, pero en general esa es la trayectoria. Y te vas pegando porrazo en el fondo, pero sigues con esa trayectoria. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora en el mundo? Europa, básicamente. Europa aplicó una política, no sé si se entendió eso como para los lectores que pueden hacer comentarios. O Alén, no sé si tú estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, o sea, entiendo el mecanismo, pero sí, es exactamente eso. Entonces, ¿cuál es el problema actual, el que tenemos hoy día? Y por el cual la Fed está haciendo lo que está haciendo, que es un poco el tema principal. Después de la crisis financiera, circa 2008, circa 2008-2009, cuando los bancos centrales del mundo iniciaron este proceso de relajamiento o de mucha expansividad monetaria, se llama eso, en el fondo, que es tirar plata por la ventana, con múltiples medidas, entre ellas el famoso QE, el Christoph Lang, digamos, está haciendo alusión a los QE. ¿Qué hora es? Bueno, sí. El QE, el Quantitative Easing, o relajamiento cuantitativo, significa, a ver, la crisis del 2007-2008 fue por los bonos basura, o sea, por la hipoteca basura. No sé si recuerdan. Por los empaquetados que se hicieron y que los clasificaron AAA, y por ende todo el mundo tenía en su activo cosas que estaban catalogadas como AAA, pero en realidad eran basura. Entonces eso provocó todo este freeze de crédito, en el fondo, colapso, etcétera. Porque nadie sabía en realidad en quién confiar. Entonces, uno de los programas de la Fed, que los copiaron en todos los bancos centrales que tenían este problema, pero la Fed básicamente, porque estaba más centrado en Estados Unidos, uno de ellos fue el TARP, que es, no me acuerdo el acrónimo de eso, pero en el fondo era sacar la basura a los bancos, a valor cara. Entonces, todo lo que estaba con todos los activos empaquetados, que era pura basura al final del día, o irreconocible, no sabías que era bueno y que era malo en calidad. La Fed lo compró a valor cara. O sea, dice que vale 100 en tu balanza, que te lo compro en 100. Y les pasó plata. Eso fue un programa de teóricamente, 700 billones, no recuerdo. Y con eso ya le sacó a los bancos la cartera mala. Se lo dejó la Fed. ¿Qué es lo otro que hizo la Fed? Hizo el quantitative easing. Quantitative easing. O relajamiento cuantitativo. ¿En qué consistió eso? ¿O por qué hizo eso la Fed? Y hay un poco las políticas de los bancos centrales. Como quedó tan la crema con el tema hipotecario, nadie quería ni pedir crédito hipotecario, ni entregarlo. Las bancas estaban muy reticentes, obviamente, a entregar crédito. Entonces, el Estado, Estados Unidos, el Estado federal, competía con esos créditos, con los bonos a 30 años.
O sea, los bancos preferían obviamente comprar un bono a 30 años de Estados Unidos que entregarle un crédito hipotecario a un X a 30 años. Sobre todo en este escenario de colapso financiero. Entonces lo que hizo la Fed fue comprar todos los bonos, o los que más pudo, a 30 años y sacarlos del mercado. De manera que los bancos no tuvieran la alternativa competitiva del Estado para colocar dinero, o para comprarle dinero y para crear este dinero y que les pagaran intereses. Entonces lo que tenía que hacer el banco supuestamente era entregar crédito hipotecario, porque ya no podía colocarlo en bonos a 30 años. Ese fue en esencia el quantitative easing, que la Fed retiró la alternativa a 30 años del Estado. Solamente dejó la alternativa de mercado, que son los hipotecarios, a 30 años, para que los bancos pudieran entregar. No sé si se entiende eso. ¿Sí? Está clarito, sí. Ya, entonces, como incentivo, es algo muy indirecto. No es que fuese directamente a intervenir los bancos y les dijera que más tenéis que entregar crédito, como lo hizo aquí el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central fue muy directo con el programa de crédito respaldado, ¿no?, del año pasado. Fue muy directo. O sea, yo te paso plata en la medida en que tú prestes plata. Si no me demuestras que prestas plata, yo no te paso plata. Sí, así es simple. Entonces, fue muy directo. Fue muy diferente a la gente, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces estamos en la crisis de financiera. Se me conectó se me conectaron los audífonos. ¿Se escucha? Sí, sí, súper bien. A ver. Ya, entonces estamos en la crisis financiera que tomó la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, para tratar de incentivar, que aparte de bajar las tasas. Aparte de todo lo que comenté anteriormente, que es monetario, son manejos monetarios. Y aparte de eso, bajó las tasas, para incentivar obviamente también el crédito, que se reactivara la economía. Eso fue la Fed de Estados Unidos. ¿Cuál es el otro bloque grandote? China es como medio nebuloso. El otro bloque grande es Europa. Y Europa tuvo un problema, aparte del 2007, que fue un problema mundial, ¿no?, asociado a la finanza, tuvo el problema de la deuda. De Grecia particularmente, pero que expandió todo el bloque. Que estuvo a punto de provocar un colapso de la deuda europea. Ahí es cuando Draghi dijo whatever it takes. Famosísimo. Sí, sí, sí. ¿Y qué es el whatever it takes? Irse a negativo en las tasas de interés. O sea, no solamente bajarlas para incentivar la demanda, llevarlas a negativas. O sea, que te pagan por pedir prestado, además. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que liquidas a los ahorrantes, a los inversionistas. No le das una alternativa a los inversionistas de un ahorro seguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el otro problema? Que incentivaste el aumento de deuda en Europa. O sea, obviamente si te cuesta cero endeudarte para los estados cercanos a ellos, en algunos casos negativos, tomaron deuda a dos manos. Se endeudaron muchísimo más de lo que estaban en la crisis financiera. Y llegaron a niveles en el que liquidaron sus mercados de bonos, básicamente. ¿Quién va a comprar los bonos europeos? Solamente el Banco Central. Están en esa situación en el Banco Central. La Fed nunca quiso enganchar vamos ahora con la Fed, con el tema de la Fed. La Fed nunca quiso enganchar en tasas negativas. Nunca. Sabía perfectamente que era una política desastrosísima. ¿Y por qué, con todo respeto, que los gringos no lo hubieran entendido? Es muy difícil. Yo creo que, con todo respeto, los gringos tampoco lo hubieran entendido. Que de tener una tasa de interés negativa, hay que hacer una pequeña gimnasia mental, digamos. Es algo que es totalmente contraintuitivo, ¿cierto? Entonces, yo creo que más allá de las grandes teorías y todo, estuvieron cerca del interés prácticamente cero, pero... 0,25. Claro, pero no quisieron llegar a negativo porque yo creo que
rompía algo también del entendimiento de lo que es el dinero, para los gringos. Creo que la mentalidad es distinta también a los europeos, entonces yo creo que hay algo contraintuitivo de tener tasa de interés negativa, ¿no? Y yo creo que hubiera sido aún peor, de todas maneras. Difícil saber por qué no engancharon lo sabían, entendían cuáles eran los efectos, era algo que veían en su mercado interbancario nocturno, en el fondo, porque generalmente en los mercados interbancarios nocturnos no hay tasas negativas de interés, se producen, pero son circunstanciales. Generalmente están sobre el cero. No sé, la verdad es que ahí es difícil de entender. Si son capos, son secos, fue suerte, digamos, fue costumbre. Pero hay un tema quizá psicológico más fuerte, pienso yo, así como sin estar metido obviamente en eso muy, muy fuerte, pero la verdad es que yo creo que es un tema psicológico, que el dólar no puede como generar un interés negativo. Hay un tema quizás psicológico. Puede ser, pero también es cierto que la Fed se mantuvo mucho tiempo, bueno, todavía hasta ahora, porque fue un anuncio de que iba a anunciar, de que iba o tenía la intención de aumentar las tasas. No es que la haya aumentado. La Fed se mantuvo mucho tiempo en 0,25, muy, muy cerca del cero. Supongo yo es algo muy parecido al 29, al 27 de hecho, no al 29, a 1927. Para un poco deflactar capital desde Europa. En el fondo, si tú tienes tasas de interés cerca de cero y en Europa están cerca de cero y negativas, no parece tan atractivo a Estados Unidos. Entonces como que no atrae capital, o ellos suponen ese flujo. Y se mantuvo mucho tiempo ahí, se mantuvo mucho tiempo en cerca del cero. Insisto, probablemente para evitar un flujo de capital hacia Estados Unidos. Porque finalmente todos los bancos centrales se comunican y es un tema mundial. Claro. Lo crítico ahora es que la Fed anunció que iba a aumentar, que ya está bueno de la inflación y de estas políticas súper expansivas, porque en realidad no tenía ningún sentido. La tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a su casi empleabilidad completa, a su full empleabilidad. Y la inflación está muy disparada. Entonces la Fed dijo, ¿saben qué más? A full empleo y con este nivel de inflación tenemos que hacer algo, que subir las tasas, ¿no? que es la herramienta que comentábamos antes. Una de las herramientas que tiene la Fed. Obviamente con este nivel de actividad económica, de inflación, de empleo, no están en recesión. Igual que nosotros el año pasado, no estábamos en recesión. Entonces, obviamente, lo que está diciendo la Fed, ¿saben qué más? Vamos a quitar los incentivos monetarios. Fuera. Porque no se requieren, no se necesitan. Que es algo en lo que están muy, muy en desacuerdo mucha gente. Pero la Fed dice, ¿saben qué más? Mi mandato es la inflación, primero. Y el empleo segundo. En el empleo estamos perfectos, así que vamos por la inflación. Entonces, va por la inflación. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es que al aumentar las tasas de interés de Estados Unidos, sea por la Fed, sea por mercado, los bonos europeos en cero negativo, no sé, muy atractivos que digamos. Nada, o sea, están en euro contra el dólar, que el dólar en términos generales está como en rango, pero se está apreciando, más o menos. Pero tiene el potencial. O sea, ok, voy a comprar bonos que me pagan un interés de 2%, 3% en el plazo, o pueden llegar y se van a apreciar por ende. Y aparte me lo van a pagar en una moneda que se está apreciando. ¿Qué mejor ecuación? Por lo tanto, se corre el riesgo con esta tasa de tasa que los bonos europeos estén obligados a subirlo. ¿Por qué? Porque si no suben las tasas, la gente que tiene en sus carteras bonos, que no sea el Banco Central, porque el Banco Central Europeo que está comprando ahora a dos manos, pero hay gente, fondos de inversiones, fondos de pensiones que tienen en su cartera estos bonos, bancos ni hablar. Y por ende, si ven que, oye, no me renta nada esta cuestión, los liquidan para ir a comprar bonos estadounidenses, que son bonos del centro económico, en el fondo con dólares. Y eso te puede generar una crisis muy gigante en la deuda europea. Ese es el gran
tema o el gran, o la gran, gran problema que provocaron las declaraciones o las intenciones que mostró la Fed de quitar el incentivo, porque aparte de quitar o de subir las tasas, lo que dijo es que tienen un balance gigante, creo que son 9 trillones en activo, o sea, compró 9 trillones de dólares de bonos, no sé si ETF, digamos, pero muchas clases de activos privados, públicos, etcétera, y los tiene en su cartera. O sea, le inyectó, para todos los efectos prácticos, le inyectó 9 trillones de dólares al sistema. O 7, no me acuerdo, pero muchos trillones. Entonces lo que va a hacer ahora es, ok, ya no, la economía está perfecta, está bollante, full empleo, inflación desatada, así que vamos a retirar dinero del sistema. Por lo tanto, él va a empezar a vender lo que tiene en cartera para retirar dinero de circulación. Por eso se llama dinero elástico, ahí lo retiras. Y a eso le tienen mucho miedo, digamos, porque obviamente si empieza a colocar instrumentos en el mercado, eso es una fuerza vendedora gigante. Y si aparte aumenta las tasas, es un costo de capital adicional mayor. Y que compite, los bonos en ese caso del Tesoro, o lo que esté asociado a esos bonos, a esas alzas de tasas, compite con las acciones, en términos de dividendo al menos. Entonces le crea competencia a las acciones eso. Y aparte crea una fuerza vendedora sobre muchos activos. Eso es lo que provocó como el turururu de la semana pasada y un poco esta. También ha estado ahí como medio debilucho los mercados financieros. Ni hablar los bonos americanos se fueron el de 10 años. Pero eso básicamente, o sea, lo que hizo la Fed es decir, ¿saben qué más? Vamos a hacer lo que dijo Keynes que había que hacer. Claro. En la parte de cuando ya no hay recesión. Vamos a quitar los incentivos monetarios, vamos a aumentar las tasas. ¿Cuál es el problema? Y este es uno de los grandes temas. Que el Banco Central o los bancos centrales no controlan la política fiscal, la política de gobierno. ¿Por qué no funciona el tema de las tasas? Y nunca va a funcionar. Tal vez en la época de Keynes sí funcionaba, pero ahora no. ¿Por qué? Porque el principal deudor de la economía es el Estado. Y al Estado le vale madre si el Banco Central sube, baja las tasas, le da lo mismo, o sea, va a seguir endeudando igual. Y de hecho, si sube las tasas, lo que va a pasar es que se va a endeudar más. ¿Por qué? Porque obviamente va a tomar deuda más cara, que en algún momento en el futuro va a tener que rolear, o sea, va a tener que tomar más deuda para poder pagar esos intereses más al principal. Por lo tanto, las teorías económicas, que tal vez como teorías funcionaban bien hace 100 años, porque las deudas estatales o la economía privada sobrepasaba por mucho la estatal, en términos de poder económico y también de capacidad de deuda o de la cantidad de deuda que existía. Ahora no es así. Ahora el Estado es el principal participante en la mayoría de las economías desarrolladas, particularmente en Europa. El Estado es el principal participante económico y el principal deudor. Por lo tanto, que suba o baje las tasas del Banco Central no va a hacer que el Estado se endeude menos. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Es como subir el precio del alcohol, no hace que la gente consuma menos tampoco. Tal cual, exactamente. Sí. Cuando empezaste un Ponzi, empezaste con un vicio, no claro. Lo vas a cortar subiendo el precio. ¿Sí? Y ese es exactamente el problema que tenemos como economía mundial. Que la teoría keynesiana, o de tasas de interés, o de estimular la demanda, o desincentivar la demanda cuando está muy recalentada la economía, solo funciona para la economía, o teóricamente solo funcionaría para la economía privada. Pero el principal actor económico hoy día es el Estado. Ahora, el Estado no le hace ni cosquilla a las tasas de interés. Claro, yo creo que para complementar quizá algunas ideas, me parece interesante, digamos, decir un par de cosas. Es que, si bien la teoría keynesiana ha funcionado y puede seguir funcionando, yo creo que el problema, de nuevo, son las distorsiones que hay, ¿cierto? Y una gran distorsión es que la gente que está más cercana a la Fed, para decir, los grandes bancos, los grandes fondos de inversión, las grandes compañías que pueden recibir el dinero muy barato, han distorsionado eso, sí, claro. Justamente diciendo que en lugar de ir a prestar a la gente,
como lo dijiste aquí en Chile, era contrapréstamo a la gente, Mm, pero en Estados Unidos no, fue dar no, directamente dinero a los grandes bancos, a los grandes fondos. Ellos así fueron es. justamente a ir a colocar entonces el dinero en las acciones, a empezar a comprar acciones, a ir a la rentabilidad variable para tener mejores rentabilidad sobre esos fondos. De alguna forma recibían dinero gratis, entonces en lugar de ir a prestarlo a gente que todavía no se sabía si iba a poder reembolsar o no, ellos dijeron, bueno, en la bolsa ahí puede ir y no va a rentar más. Entonces ese es el primer tema. Segundo tema, que las empresas que tenían acciones con ese dinero barato empezaron también a recomprar sus acciones, que Así hizo es. también artificialmente subir Buybacks. exactamente los buybacks que también hicieron subir artificialmente el precio de las acciones y básicamente un Apple es un excelente ejemplo de una recompra de acciones increíble. Mm, ¿Ah? Entonces, ahí se está produciendo una distorsión porque se le está dando mucho peso a la bolsa con toda esa inyección de dinero. Entonces se ha creado, uno ha hablado de burbuja, bueno, otros dicen que no es realmente una burbuja, pero claramente gran parte del dinero de la plata dulce, como se dice, ha ido a inflar la bolsa en particular. Ese creo que es un tema importante. Y el otro tema que también donde está la distorsión es que el mundo en general, los gobiernos, yo diría que nunca se han hecho cargo como ahora de la actividad de la gente, ¿cierto? O sea, un buen gobierno o un buen Estado, ¿qué debería hacer? Debería dejar tranquilo y dar un marco legal, un marco de estabilidad será al 80%, al 90% de la gente para ujú. que se desarrolle, para que vivan, para que hagan sus cosas, lo que el ser humano siempre ha podido hacer. Y el Estado entonces puede efectivamente recaudar impuestos y todo para ayudar al 10%, 20% más débil. Ahora el problema, y lo vemos ahí muy bien en Chile, es que prácticamente el Estado se está encargando de que con la plata del 20% sostener, digamos, al 80%, ¿cierto? Y eso se ve también en Europa. O sea, yo diría Mm, que cuando uno ve un Estado como el Estado francés, que representa más de la mitad del PIB, o sea, más de la mitad de la riqueza de Francia pasa a través del Estado, y eso ya es una mm, distorsión tremenda. ¿Ah? claro. Entonces, cuando tú dices efectivamente que el Estado viene como a ser un actor muy importante y que se puede endeudar y que se va a endeudar y seguir endeudándose, bueno, ahí nos estamos alejando completamente de la teoría keynesiana porque Keynes era simplemente apuntalar la economía durante un ciclo bajo, ¿cierto? Pero que después obviamente era economía privada que tenía que ponerse en marcha y hacer las cosas. Entonces yo creo que lo que hace la Fed de alguna forma, efectivamente, volver un poco a una política más keynesiana, de dejar las cosas funcionar solas. Eh, pero gran parte del mundo eh, está, digamos, en unos 10, 12 años, ha empezado a tomarle el gusto a la plata dulce, Europa ni hablar, y entonces va a ser muy difícil el destete, digamos, de decir, no, no, ahora la economía va a tener que sostener solo. Y ahí puede venir lo que podría ser un sinceramiento de la realidad económica, cuando uno diga, bueno, ustedes vuelan solo, y uno va a ver que muchas empresas, muchas instituciones no son capaces de volar solas y se van a reventar, digamos, que creo que es un poco el problema. Cuando se quite todo ese apoyo, por eso que no lo van a poder hacer, ¿no? Y ahí entramos en otra teoría que se hizo prácticamente imprescindible, que es la famosa teoría monetaria moderna, ¿ah? Que endeudarse al infinito, Mm. porque no hay alternativa. O sea, es como, ¿De, de dónde nace esa teoría monetaria moderna? Justo de Europa. Porque claro, Europa y- nace porque el modelo keynesiano, en el fondo, o el modelo de inflación, o de incentivar la demanda que te genera inflación, ¿m? No está funcionando ni en Japón primero ni en Europa después. ¿Por qué? Porque con tasas negativas, ni siquiera cero, negativas en el fondo, eh, inyectándole una cantidad enorme de dinero en términos de comprar deuda del Banco Central, inyectarla de vuelta,
porque el Banco Central Europeo está comprando dos manos de deuda, y eso es dinero obviamente que se inyecta a los gobiernos y de ahí se desparrama supuestamente. Le ha metido como 6 trillones, si mal no recuerdo, como 6 trillones de dólares, tal vez más, desde el 2014 el Banco Central Europeo, con tasas negativas, y estaban a patás con la deflación, en el fondo hasta el año pasado estaban a patás con la deflación en Europa. Claro, por lo tanto la gente, los de la teoría monetaria moderna, en el fondo, que son los de los arbolitos unicornianos, en el fondo, que creen que los árboles mágicos no existen, dicen, oye, pero viejo, mira, los tipos tienen las tasas de interés bajas, le han metido una cantidad enorme de trillones de dólares, haciendo lo más bananero posible, que es comprarse a ellos mismos los bonos de gobierno, y están a patas con la deflación, no hay inflación. Encontramos el santo grial de las teorías monetarias modernas. Y desde ahí nace, en el fondo, de Europa, de la experiencia de Europa. ¿Cuál es el problema de eso? Que es Europa. Uno. Y segundo, que eso tiene límites. ¿Cuáles son los límites de eso? Lo marcó la Fed ahora. El límite es que la gente que tiene los bonos comienza a entender que lo que están haciendo en Europa no es sostenible. Por lo tanto, oye, es que en realidad no está bien esto, así que los bonos, yo dejo, tomen los bonos de europeos, muy lindos, muy bonitos, muy pro, muy socialdemócrata, lo que quieran, yo me voy a Estados Unidos a comprarle sus bonos a 3% al año, en dólares. Y hay que reclamar. Ese es el límite. Y por lo tanto, la teoría monetaria moderna nace del hecho de que en una distorsión momentánea y particular de monetaria, no están los efectos de estas enormes distorsiones económicas. Todavía no se ven, pero eso es momentáneo. Y están tomando una teoría que no funcionó, que de hecho ahí te das cuenta que la teoría keynesiana no funciona, porque hay otros factores, considerando que en el fondo es la confianza. Si a ti te ofrecen una tasa de interés al 1% para pedir un crédito, pero la economía crece al 0%, tú percibes que no hay nada donde poner tus lucas y que te vaya a rentar, no tomas el crédito nomás, porque no tiene sentido. No, da lo mismo. Y si, al revés, si tú percibes que la economía o que la bolsa o que lo que sea, en el fondo te puede crecer 50%, y la tasa de interés para tomar un capital es de 15%, tú lo vas a tomar, obviamente, porque vas a duplicar tu dinero. Depende de la confianza, en el fondo, depende de la percepción de económica. Bueno, de la confianza de que haya de nuevo un ciclo ascendente. Ese es el tema. O sea, todo eso está perfecto cuando realmente es un ciclo que uno puede prever. Y yo creo que antes, en realidad, se veía con bastante frecuencia, que incluso acá en Chile, donde hemos vivido varias crisis, y es curioso como cuando empezaba una crisis, mucha gente en el ámbito inmobiliario, que conozco un poco, digamos, de edificios, etc., compraba terrenos y empezaba a hacer proyectos, porque ese proyecto, que yo empezaba el año 1, lo iba a poder vender el año 3 o 4, ¿cierto? El tiempo de hacer el proyecto, tiempo de construir, tiempo de habilitar y vender. Entonces, si empezaba una crisis, pero que yo sabía que el final del túnel era en 3 o 4 años más, hay gente que se anticipaba, invertía efectivamente en el ciclo bajo para estar listo a la salida del ciclo bajo y estar con un producto a la venta. Y eso es lo que precisamente nos está viendo ahora, que hay como no hay un horizonte político, hablo de Chile obviamente, no se está viendo el mismo empuje en la confianza en un ciclo ascendente a futuro. Cosa que en Estados Unidos es un poco lo contrario, porque se ve que la economía está funcionando y mal que mal ya algunos están soñando con Trump 2024. O sea, parece una estupidez, pero dicen, bueno, Biden va a tener su ciclo, no lo está haciendo tan bien y la gente se va a cansar, y ya están diciendo, bueno, si bastaría que Trump u otra figura, no sé quién, digamos, más o menos fuerte, fuera digamos, diera la perspectiva de un ciclo más fuerte ascendente, y bueno, y ahí todo de nuevo parte muy fuerte. Yo creo que ese es un tema de expectativa, de alguna forma. Así es, así es.
y pueden ser expectativas buenas que te alientan el ciclo económico solo por la expectativa o la confianza, llamémoslo de esa manera, o pueden ser expectativas muy malas que te acentúan en el fondo la caída, que la gente empieza a hoarding, se llama eso, que ahorrar y salvar y poner a los costados el dinero. Claro. Y ese es un poco el factor que yo creo que le falta a estas teorías, el factor humano, llamémoslo de esa manera. No es, claro, no es como el artículo de Le Monde Inversiones, que lo comparaba a una dieta en el fondo. Claro. Rodrigo Valdés, que es dinero entra, dinero sale y sería en el fondo, pero hay factores humanos ahí, tal como en una dieta, que no tienen que ver solamente con calorías entrantes y salientes. Digamos, ¿no? Claro. El sistema humano, el cuerpo humano no es un sistema termodinámico cerrado, por lo tanto hay otros factores que influyen, lo mismo en la economía, hay otros factores, que es principalmente la confianza. Tú le puedes inyectar todo el dinero que quieras a un sistema termodinámico económico, y si no hay confianza, no se mueve, los gases no hacen su circulación, no hay calor. Claro. Sería es como hacer dieta con metabolismo bajo. Tú puedes, si tu metabolismo es bajo, vas a hacer dieta y tu metabolismo lo único que va a hacer es bajar más, digamos. Así es, exactamente. Digamos, mira, te manejáis. Así es, sí, claro. Exactamente eso. No hay dieta sin ejercicio, eso está clarísimo. Tu cuerpo tiene la confianza de que vas a recibir calorías en el futuro, por lo tanto las gasta a discreción. En cambio, si no tienes la confianza de que va a recibir calorías, las guarda. Exactamente lo mismo en un sistema económico. Exactamente. Entonces, y estamos, ahí la metáfora de nuestro amigo ahí, Valdés, era bastante buena, pero exactamente faltó ese factor, digamos, factor humano, sí. Factor humano de confianza y es asombroso, pero así es. Y tú ves que una persona muy inteligente comete ese error. También es bastante grave, de alguna forma, que una mente economista de referencia no vaya a ver un poquito más allá y claro. Y con un ejemplo que es clarísimo, que hacer dieta por dieta no te sirve, digamos, y vaya a rebotar. Exactamente. Y consumir músculo también, que si uno sigue, digamos, la beta, creo que es bastante buena la metáfora, pero claramente también si uno no hace ejercicio, etcétera, dieta hace que uno va consumiendo grasa, pero también músculo, y ahí después para levantarse es cada vez más complicado. Entonces es un círculo vicioso que hace que no va a funcionar, claramente. Es como un termostato que te va bajando, que es lo mismo, exactamente lo mismo en la economía. La confianza te va bajando al punto es que puede ser irrecuperable, por ejemplo. Sí. No sé, países como Venezuela, por ejemplo, el termostato está tan bajo que tú no va a haber ninguna actividad en el fondo. Confianza. El metabolismo de Venezuela es cero, para todos los cero, claro. No se mueve nada. Y es por eso también que, volviendo un poco a ampliar el espectro, que el tema COVID también es tan relevante, a pesar de todo, cómo ha sido manejado, etcétera, pero el tema COVID está realmente, yo diría, atacando la confianza en el futuro, al menos en ciertas industrias como el turismo, como los viajes, como restaurantes, etcétera, y lo que se está viendo de nuevo en Europa en particular, que como de nuevo piensan cerrar, digamos, cada vez más cosas, etcétera. El pesimismo está, y estamos en pleno invierno y todo allá, entonces se nota, digamos, que la cosa está pesando. Entonces es bastante complejo ese factor también pandémico, que es de un peso adicional contra el ciclo ascendente que todos esperamos. Imagínate la gente del turismo, ¿tendrá alguna ganas de invertir? ¿Algo? Súper difícil. Y la cultura también ha sido súper golpeada, digamos, restaurantes, todas esas cosas, es súper fuerte. Entonces ahí estamos, digamos, el mundo puede ir perdiendo realmente unos sectores así que eran sectores relevantes de la economía y se están empezando a perder un poco. Así que la pandemia también es un tema de confianza, muy fuerte. Ahora, ¿cómo nos pega a nosotros la FED? Ok, la FED lo que está haciendo es hacer lo que dijo Keynes hace como 100 años, o menos, que es elevar las tasas y quitar el incentivo y quitar dinero
de circulación. Son las dos herramientas. Las dos herramientas que tiene la Fed y que la está ocupando íntegra. Piensa ocuparla. Subir las tasas, sacar el dinero. Colocando activos de nuevo en la economía. ¿Cómo nos pega eso a nosotros? Y finalmente nos interesa lo que nos pasa a nosotros, ¿no? El Banco Central chileno ha sido muy activo en empatarse en el fondo. Se congeló. Entonces, no sé si lo vamos a tener de vuelta rápido. Pero ahí no sé. Ah, sí, ahora sí. Sí. Perdimos ¿Sí? Como 20 segundos. Así que tú estabas hablando del papel de la Fed, lo que quería hacer el Banco Central chileno. Lo que pasa es que la Fed está aumentando las tasas y retirando de circulación dinero, vía colocando los activos de nuevo en la economía, que es exactamente lo que está haciendo nuestro Banco Central. Está aumentando las tasas bastante agresivamente y no sé si todavía, pero probablemente va a empezar a deshacerse de la enorme cantidad de activos que tiene. El balance del Banco Central es gigantesco hoy día. Ha comprado mucho, o compró mucho durante el año pasado activos, bancarios sobre todo, financieros bancarios. Entonces ahora lo que va a empezar a hacer es que ya, corran solo, tomen. Y eso lo puede hacer un banco independiente, un banco central independiente. Por lo tanto, es un bastante lujo el que tenemos en términos de banco central. Porque la deuda, a pesar de ser 100 billones, todavía no depende o no está atada realmente a las políticas monetarias del Banco Central, aún como si lo está, por ejemplo, en Europa, porque en Europa el Banco Central Europeo compra la deuda. Y un poco la Fed también, porque finalmente hay algo que se llama los primary dealers en Estados Unidos, son los bancos que tienen licencia bancaria, que pueden comprar la deuda vía la Fed. Se llaman primary dealers. Entonces, ellos tienen el permiso de comprar deuda de gobierno. Por lo tanto, se financian con la Fed y compran la deuda de gobierno. Por lo tanto, las tasas de la Fed es muy relevante para los bonos de gobierno, para las tasas de interés. Aquí no tenemos ese mecanismo. Por lo tanto, es bastante independiente el Banco Central chileno de la deuda soberana, aún. No está en ese mecanismo, por lo tanto, puede hacer eso. Así es que en ese sentido sí es bastante sana la relación del Banco Central con la economía. Aún, la del banco chileno. Duele, pesa, claro, pero los desbalances que provocamos el año pasado inyectando la cantidad de lucas adicional a la inflación que se provocó por cadenas de abastecimiento, tuvimos la peor combinación posible el año pasado. ¿Cómo voy a explicar un poco? ¿Por qué se produce la inflación? Hay tres tipos de inflación. Hay una inflación de activos, por ejemplo, las acciones cuando suben, o las casas, que eso es donde se concentra capital en esos activos, en esa clase de activos, pero eso no se refleja en el nivel de precios general de la economía, no se refleja en el IPC o en la UEF. Si suben las casas, o suben las acciones, o suben la renta fija, los bonos, no se nota. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos, sí. Eso no se refleja en el nivel de precios generales, la gente no lo percibe en el consumo habitual. El otro tipo de inflación tiene que ver con la apreciación o depreciación de la moneda, que es, obviamente nosotros sufrimos mucho con el dólar. El dólar se apreció mucho y por lo tanto nuestra moneda se depreció y por lo tanto las cosas importadas subieron mucho de valor, de precio, por ese efecto. Entre ellos los autos, por ejemplo. Yo no puedo creer que un Jimny cueste 15 palos. ¿Qué onda? Claro. Y el otro se va a pasar. Y el otro adicional, que es el clásico, lo que siempre vemos es la oferta y demanda. O sea, que nosotros tuvimos mucha disrupción de la oferta por las cadenas de abastecimiento logístico, por lo tanto tuvimos la combinación probablemente de los tres. Concentración de capital en ciertas cosas que se concentraron en las acciones, por ejemplo, sobre todo las americanas. Disrupción de la oferta, por lo tanto aumentó de valor el precio por falta de oferta en relación a la oferta-demanda, y la depreciación de nuestra moneda que hizo que los bienes importados aumentaran de precio. Tuvimos todas esas combinaciones posibles. Y por ende ahora el Banco Central quiere eliminar esas distorsiones, o quiere dejar que la economía corra,
porque hay mucha, por las inyecciones obviamente de liquidez y la tasa de política ultra relajada que tuvo hasta mitad del año, pasado, me parece. Ahora corre solo la economía, ya no necesita incentivos monetarios, ya no necesita incentivos centralizados, ¿no? Que corra la economía sola, que le vamos a quitar los incentivos monetarios a la creación de dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? Para eliminar la inflación, que el gobierno corre o la parte fiscal corre por cuenta propia. O sea, el gobierno, la próxima administración se va a endeudar a dos manos y va a reventar las tarjetas de crédito y le da lo mismo a las tasas de interés. Va a ser igual. Por lo tanto, no va a restringir la deuda de gobierno y la entrada de capitales del gobierno, del Banco Central. ¿Cuál es la ventaja de eso? O cuál es la... No es ventaja, cuál es la situación particular? Que todavía no tenemos tanta deuda. Y tampoco sabemos si se va a endeudar tanto el gobierno. Yo creo que sí, ese es mi feeling, que se va a endeudar al mismo nivel que este año, o que el año pasado. Pero es un feeling, tal vez no, ojalá que no. Pero van por carriles paralelos. O sea, la política del Banco Central chileno no va a impedir que si el gobierno se quiere endeudar, se endeuda a dos manos. De hecho, está aprobado en el presupuesto 20.000 millones en exceso de deuda. Al menos 20.000 millones van a tomar deuda, al menos. Por lo tanto, es bastante clara la trayectoria y también es bastante claro que el Banco Central en realidad no puede hacer mucho para evitar que la parte fiscal de la ecuación, que es el Estado, le inyecte plata como mico al sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema de eso? Que para contrapesar eso el Estado va a colocar impuestos asesinos y eso va a bajar la actividad económica. Entonces se contrapesa, ahí se nivela en el fondo y llegamos a un punto de esta inflación, se llama eso. Alta inflación y baja actividad económica. Y eso es súper mortal para la economía, para la confianza, etcétera. Pero bueno, hay que lidiar con eso en el próximo año, o sea, este año. Y también hay que ver los efectos de esa deuda, que no la va a parar el Banco Central con este aumento de tasa, en el rating soberano, que no, eso también puede ser otro problema, lo vamos a discutir cuando se produzca, o cerca de ella. Van a avisar las agencias calificadoras claramente, empiezan a ver señales. Así es que eso, yo no sé si hay algo más que discutir, no sé si los lectores tienen alguna pregunta, tú, Alen, si hay alguna, o comentario, o discusión, o pelea. No, la verdad es que es muy relevante porque hay un tema también un poco de la tasa de interés con respecto al valor también relativo de las monedas. O sea, la tasa de interés entre bancos centrales, Japón, Europa, Estados Unidos básicamente, también tiene que ver lo que tú describiste con un efecto relativo entre sí. Cuando están todos en cero o cerca de cero, bueno, la verdad es que no compiten una con otra. Un poco como cuando todas las monedas, cuando el dólar baja, el euro baja y el yen baja, en realidad, bueno, se mantienen más o menos al mismo nivel relativamente, ¿no? Pero en ese caso, si se espera un alza de la tasa de interés de la Fed, en realidad está empezando a despegarse relativamente y entonces ahí hace que todo el mundo, todos los otros bancos centrales tienen de alguna forma que retener los dólares para que no se vayan a Estados Unidos, que sigue siendo el país así y la moneda de referencia. Entonces, ese es un gran problema porque pueden comenzar a colocar controles de capitales. Claro. Por ejemplo, como Turquía. Claro, sí. Turquía colocó controles de capitales asesinos, en el fondo, para todos los efectos prácticos le confiscó el 25% de los dólares a los importadores. A los exportadores, perdón. Claro, entonces si la Fed sube algo, ese algo es lo que le va a restar al Banco Central chileno, que va a tener que por lo menos poner algo más para reducir el atractivo de Estados Unidos, para comprar, digamos, bonos allá, etc. Entonces, y eso puede también, porque claro, si la Fed sube 50 puntos, bueno, aquí más o menos no sirve con 50 puntos, hay que subir 75 puntos o algo así, digamos, un poco más, por la que no somos a igualdad. Entonces, la Fed podría también tener un efecto inflacionario, o sea, no inflacionario, pero, perdón, sobre un efecto de subir aún más la tasa
la tasa de aquí, de Chile, y eso puede ser, digamos, que sea un efecto más bien deflacionario, un efecto que al ser más caro el dinero, la economía va a tender a enfriarse más todavía. ¿Mm? Es que van por Entonces, carriles paralelos. sí, El combate sí. del Banco Central, subir las tasas del central, es para desincentivar el tomar créditos, Ujú, eh, para desincentivar el tomar créditos privados o, ahí habría que estar en la mente de Marcela y de los consejeros, o hacer que los instrumentos de inversión relacionados a renta fija aumenten su rentabilidad, por lo tanto la gente tenga menos incentivos de colocarla en consumo y ujú, meterla en instrumentos de inversión, depósito a plazo, etcétera, que han subido harto, de hecho están cerca del 4%, claro. han subido Ah, harto. sí. Por lo tanto, ese incentivo, ahí yo no sé, ahí ya habría que, insisto, estar en la cabeza de los banqueros centrales, Sí. pero o desincentivar la toma de crédito, que no creo que haya mucho de eso, o incentivar el que la gente coloque el capital, que tiene el exceso de capital, en instrumentos de inversión, y que no los mueva. Porque Claro. finalmente lo que genera la inflación es el movimiento del circulante. Entonces, cuando Ujú, la gente lo estanca, llamémoslo de esa manera, en un depósito a plazo, lo que dice que ujú. no se mueve, no consume. Exacto. Ese yo creo que es el incentivo del Banco Central. El tema de las tasas de interés de los bonos, sobre todo los privados, los corporativos, Ujú. eso es mercado, en el fondo. Si, Sí, si sí. No, pero finalmente no. me expresé mal. O sea, lo que quiero decir es que el Banco Central chileno va a tener que subir aún más su tasa de interés de Sí. referencia Mm, si la Fed en Estados Unidos sube más su tasa, mm. Sí, claro. ¿cierto? Porque de alguna forma va a ser un poco una referencia, la referencia está subiendo, entonces ellos también tienen que subir, seguir O un sea, poco para relativamente no ser menos atractivo. ¿Ah? pero la equivalencia sería, ok, prefiero depósito a plazo en dólar en Estados Unidos que depósito en peso en Chile. Claro, más o Digámoslo de esa menos, manera. sí, a No, grandes no, rasgos, sí, sí. no tiene, Pero no tiene tan. ¿Mm? sí, no, y lo otro, digamos que es muy relevante, que tú lo habías mencionado también, es si por alguna mala gestión perdemos el rating, digamos, de país de inversión, digamos, el rating de Eso, inversión, porque eso nos ahí pega. efectivamente un Eso nos 50%, pega. 50 puntos más en la Fed significa que aquí en Chile tenemos que aumentar por lo menos 100. O sea, Mm. digamos, hace que nuestro efecto, para que tenga un efecto nacional de mantenerse atractivo con respecto a Estados Unidos, nos va a costar cada vez más caro. ¿Ah? Y eso también, por eso que ahí hay varias cosas que tienen un efecto multiplicador. Por eso que creo que si la Fed empieza a subir su tasa de referencia, a nosotros nos puede también afectar más o menos fuertemente según sea nuestra política y nuestra gestión, digamos, interna de la economía, de todo. ¿Ah? Porque nos va a costar cada vez más caro. Ese es el problema. Imagínate el escenario en el que tenemos esa situación, pero adicionalmente empieza a caer la actividad económica. Por lo tanto, tenemos una Ujú, tasa, digamos, llegamos a la mitad de año al 6%, 7%. El Banco Central deja la tasa de referencia 7%. Y se ve en la situación en la que existe una actividad económica cada vez más baja, por lo tanto tiene la herramienta, supuestamente, de bajar las tasas para incentivar el crédito y la ujú, economía, ujú. pero no lo puede hacer porque la Fed No lo está puede subiendo hacer. tasas. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo está Está en la una situación muy cosa? complicada. Exactamente, por eso Es bien que peludo. Exactamente, por eso que todo lo que ha pasado, los 60.000 millones de dólares que se han ido y todo, es muy, muy malo porque es lo que he dicho en live anteriores, digamos, el problema son los procesos, los círculos viciosos. Los Mm. círculos viciosos son mortales, de hecho, porque van amplificando cada vez más una cosa que puede parecer menor o que podíamos perfectamente manejar en tiempo normal o en tiempo de buena gestión, pero se va amplificando cada vez más y si toma además malas decisiones encima de eso, la verdad es que ahí es exponencial, digamos, ahí pum, la cosa explota rápidamente y no hay cómo salir. Esa para mí es un poco el temor del efecto amplificador que podía tener un alza de interés de la Fed en la Mm. situación de Chile hoy por hoy, digamos. Así que
Yo no sé Así si que quieren bueno, ver mercado o lo dejamos hasta aquí, si en tienes la sección algo, de sub. sí, no sé, Bueno, la podemos verdad es revisar el que dólar, ¿eh? No sé cómo. Votación del el público. dólar ha ¿Quieren ver bajado un mercado? poco, ¿ah? Sí, sería bueno ver un Sí. poco cómo se ubica, sí. Esperamos a ver. Sí, yo creo que siempre es Déjame ver si. bueno si lo Están tenemos como chequeando lo que sección. comentamos con los mercados reales. Sí, Sí, es claro, bueno eso. exactamente, exactamente. Mm. A ver, espérame. Déjame ver si puedo. Siempre me pela cable este. Chrome es un pelacable. Mm. Vamos a. Vamos a, jefa, vamos a los mercados para compartir pantalla. Ya. Espérame. Y semanal lo vemos. Sí. Ujú. A ver, compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí. Eh, a ver, estamos en el dólar. Ta, ta. Dijimos que el 8.58, no, el sub lo tenía marcado los niveles. Tenía marcado los niveles. Tenía que sentar 8.58. Dijimos que esa era una resistencia grandota. Claro, Ahí, de sí. hecho. ¿Mm? Ujú, sí. Que fue bastante. A ver, pegó justo. Fue a buscarle, pum. Bien. Ujú, Está bueno eso. La siguiente sería 8.34, si no me recuerdo. claro. Veamos. Está 8.34. 8.35. Por ahí. También ya la superó. Y Ujú, la siguiente etapa sería acá. A ver, como para. Pinta mucho que va a llegar a los 800. el Pinta 800. mucho. Sí, Mm, sí. Pinta mucho ese trayecto, como que Ujú, no tiene demasiada resistencia, al menos a nivel de precio. Ahora, la lógica fundamental, llamémoslo de esa manera. ¿Cuál es la expectativa de la economía este año? Que van a aumentar los impuestos se pagan en pesos, y va a aumentar la emisión de deuda, que la van a hacer en dólares, lo más probable, no en pesos, porque si no dejan la crema en las tasas de interés. Por lo tanto, ujú. la lógica es que se necesiten más pesos y entren más dólares. Por lo tanto, en términos lógicos, yo al menos esperaría que al menos por esta etapa, por este inicio de gobierno de Boric, el dólar comience a bajar ante esa expectativa, para mí. ¿Okay? Ahora ese es un fundamental, es una expectativa, ¿no? Si quieren meterse con el rey, tienen que tener puntos de entrada y salida bastante específicos, no por tincar, ¿no? Ujú, Como consejo, pero a nivel fundamental yo esperaría eso. Y como viene un periodo, yo lo espero así, un periodo de alta emisión de deuda en dólares, reventar el cubo de la tarjeta internacional, y aparte una eh, creciente alza de impuestos, que eso te va generando menor actividad económica o la menor disposición a participar en la economía. Yo esperaría que el dólar bajara. Lamentablemente significa que la actividad económica está bajando, no significa que estén entrando capitales privados, van a estar entrando capitales, pero vía deuda, que te van a claro, estar endeudando sí. para ingresar esos capitales, ¿no? Mm. Así es que por el momento yo esperaría que esto se estabilizara, Ahora, al yo menos. veo que, bueno, el dólar se debilitó, ¿ah? También, porque con respecto al euro subió a 1,1369. Va a decir que yo creo que también hay un tema del debilitamiento del euro, perdón, del dólar a nivel internacional. De hecho, Mm, yo mm, veo, como veo siempre el euro es una buena forma de sacar la variable internacional en el precio del dólar. O sea, claro. porque
claro, ahí el euro varía con respecto al dólar. Entonces, si el dólar se debilita, el euro se mantiene más o menos estable. No sé si eventualmente, si tienes el euro CLP, se puede ver como que la curva del euro suele ser un poco más, eh, No, como, ¿no? un poco más suave en general. Está pensando, Está pensando. está pensando. Ahí. Ahí. Subió Igual se también. arrancó, mira, yo no Igual, lo había visto, o sea, sí, se arrancó desde los máximos. claro, claro. Mira, Sí, sí. increíble. Entonces, de alguna forma, eso para mí sería más representativo del riesgo país Chile con respecto a una moneda internacional, Ujú. porque, porque saca un poco lo que es lo que es el dólar, digamos, o el dólar internacional, la Y en fortaleza o esta, a no del ver, dólar internacional. déjame ver en este cómo andamos de. ¿Cuáles son los niveles de semanal? Sí. Lo que pasa es que yo creo que las escalas se ve también una baja, pero si uno tuviera Mm, exactamente la misma escala, yo creo que sería menor a la que vimos con el dólar. mm. Pero bueno, eso es un poco difícil verlo. 9.20 y acá, aquí. Tienen los dos niveles hasta ahora, ¿eh? Aquí. Tiene proyección hasta los 9.20, está en 9.41, 9.20, Ujú, que es más o menos en la misma trayectoria que tiene el dólar, en términos claro, de libertad de acción con la acción de precios. claro. Ahora, efectivamente, el euro es mucho menos transado que supongo yo, que Ujú. el dólar. En el fondo, el euro Sí, no se ve tanto como refugio, no hay cuenta en euros, de hecho, me parece. sí, sí, Es sí. como En Chile, tanta libertad. ¿Mm? sí, hay cuentas en euro. Aquí Pero varios son bancos lo tienen. corporativas. No, 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 no. Personal. ¿Privada? Sí, Ah, no sí. sabía. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Y qué, Sí, sí, cuáles son los sí. requisitos? En realidad, no sé, yo hace muchos años que tengo, digamos, y la verdad es Mira, que sí, no, abrir cuenta nomás, no hay un requisito particular. Si tú tienes cuenta en dólares, tú puedes tener una cuenta en euro, al menos Santander, Vice, digamos que son las que pero ¿será conozco. nominal? ¿Será Sí, nominal o realmente tienes la cuenta en euros? no, tiene la cuenta en euro y los cheques emitidos sobre Londres, creo. Cuando tú sacas un cheque, digamos, sí, sí. Eso es nuevo. No, no, no No, hace sabía que podéis tener muchos años, a muchos nivel de años. personal en el fondo euro. A nivel Sí, de sí, empresa, sí, sí. sí. Entonces, bueno, Interesante. Mira, sí. interesante para la gente que tal vez pueda diversificar no en dólares, sino en euros. Lo que Que pasa, como tú dices, puede ser más. ¿Mm? a lo que voy es que el euro, mientras, por ejemplo, estaba bajando el dólar, ¿Mm? el euro pasó más o menos de 1,1250 a 1,1360, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, se ve que el euro se apreció con respecto al dólar, significa que el dólar devaluó un poco a nivel internacional, Y ¿cierto? aparte, Entonces, algo muy curioso es que venció los máximos del año ujú. pasado, el Sí, euro. claro, sí, 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 Eso es muy claramente, relevante. sí, sí. De Por alguna, o eso, sea, yo llegué a cambiar euro a 9,85, que es lo más alto que me ha tocado. Creo que incluso en algún momento uno no, buscando 2020. alguna casa de cambio podían tener hasta 9,90, casi tocó 1.000, digamos. Eh, Mm. así que, no, yo creo que interesante porque la tendencia es un poco distinta a la del dólar y creo que la tendencia del euro para mí representa un poco más la situación como nacional, o sea, el impacto nacional de la situación nacional sobre, digamos, una divisa extranjera. ¿Ah? Y yo diría sobre el dólar también, porque, pero sin la variante internacional. ¿Mm? Mm. Así que bueno, Es importante el estudio de los activos que tú tengas en el país en distintas monedas, porque si crecen todas, ujú, si en todas se ve un alza en ese activo, eso claro, es un mercado alcista, de hecho. sí. Ujú, Si por ejemplo,
el activo está creciendo, como lo hemos comentado en Venezuela, en Argentina, que la bolsa en términos nominales sube mucho, pero el peso se deprecia, lo único que está claro. haciendo la bolsa y el activo es compensar la pérdida de valor de la moneda. Exacto, sí. Entonces un mercado alcista es cuando suben todas las monedas, para todo el efecto práctico. Exacto. Sí. No sé si hay los lectores querrán ver algo adicional. Veamos los blue chips de Suba, ¿eh? ¿VT cómo está el Bitcoin? Yo creo que fue una masacre ahí. ¿Se recuperó? A ver, veamos. Nah, tampoco tanto. No. O sea, se ve masacre, porque están como acostumbrados a que suba mucho, pero... Es una masacre. Pero... A ver, déjame verlo una mirada. ¿Está en semanal también? Sí, está en semanal. A ver... justo. Ese es un soporte. Y lo pasó de largo. A ver, ¿qué otro soporte tenéis como yo creo que supongo que como son holders la gente de Bitcoin, que hay gente que cumple y mantiene, sí. Lo importante son los puntos de entrada, yo creo, no de salida, ¿verdad? Mira, estoy cerca de un punto de entrada. Esa es una buena, ¿eh? Sí, yo creo que lo habías comentado hace poco, que alrededor de los 39.000, 40.000 era un punto de entrada que voy a ser interesante. Pinta bien ese. Sí, pinta bien ese punto de entrada. Y ya más hacia abajo, a ver. Ya como si quieren estar muy, muy seguros, ahí. Ahí, 34. Que era antiguo también, yo me parece haberlo visto antes. Sí. Ese 34. Exacto. Esos serían como puntos de entrada, como soporte, o sea, a nivel de precios semanales. Y resistencia, ¿cuál es el potencial de esto? 58.6. Sería como una potencial... Sí, tirada, pero igual repetiría más o menos la misma... La misma montaña rusa, digamos. Sí. Lo que pasa es que cuando hay nuevos máximos, en general sube el techo de nuevos máximos. En general, no siempre. Claro. Igual cuando hay nuevos mínimos, te baja el piso. O sea, tienes una entrada más baja y por lo tanto más atractiva. Cuando se producen nuevos mínimos, ¿no? En general. De lo que uno puede ver. Así es que eso con Bitcoin, no sé si quieren ver algo más de blue chip El IPSA está en rango, esa cuestión entre 4.100 y 4.500 va a estar ahí rankeando mucho rato, así que no sé si es atractivo eso. No sé si tú quieres ver algo más, ¿Alen? No, la verdad es que... ¿No? Los lectores no se pronuncian, así que... Ethereum, sí. Ese es el otro blue chip de Subo, ¿no? A veces. No a veces muestra, sí, a veces lo muestra también, pero ha sido menos últimamente. Yo creo que ha sido bastante... es como el broker. Este se comporta diferente, Sí. Quizás porque hay menos holder, hay lo que había explicado Sub justamente, que hay más gente que usa instrumentos, etcétera, digamos más de trading quizás, y entonces puede que sea un poquito más resistente por eso. Es bueno ese rango. Está peligroso ese rango. Tendría que cerrar semanal sobre este para que esté fuera de peligro, digamos así, al menos a nivel de precio. Mira, no tiene nada aquí. Nada que lo soporte el precio. Claro. Ojo allá, para los holders. Claro. O sea, si son holders, da un poco lo mismo, pero sí. Ojo ahí, está peligroso este rango. Puede ser una baja
Ujú. considerable y no tiene soporte todavía. O sea, aquí está el soporte. A diferencia del Bitcoin que tenía como se veían como más soportes Claro, de ahí precio. se ven velas bastante grandes también históricamente, ¿ah? Se ve rayas Por ahí eso como son, bien, sí. mira Es esta, como, oh, no, no esa apto está para suba cardíacos, de digamos. destaque. Sí. No Eso apto para no- cardíacos. Claro, no sé, pero insisto, aquí este rango está bien peligroso. Mm, Si cierra por sobre esta a nivel semanal, ahí puede ser una buena entrada, puede. Disclaimer, ujú. programa de entretenimiento, pero mientras está aquí bajo no, difícil ahí está, pero bueno. Así es que eso, no sé qué otro activo quieren ver. Bonos de Chile, ese es interesante, ¿eh? De veras que no lo hemos visto. Para verlo, para verlo, el ratio del CL 10 años. Ah, subió hoy día, lamentablemente subió, y subió harto. El bono en pesos. No sé si lo ha reflejado acá esto, ¿verdad? Sí. Ahí, sí. Mm. Lamentablemente está subiendo, que es Sí. es la trayectoria, ¿no? Sobre todo con la Fed subiendo, va a empezar a subir tasas y eso va a afectar a todo el mercado de capitales, que significa crédito. En el fondo, los créditos van a seguir subiendo, Ujú, la tasa de los créditos y obviamente con ello también las restricciones y las condiciones para pedir uno. Eh, lástima, digamos, eso. ujú. Sí, Eh, la verdad es que está muy alineada si mm, tuviéramos ahí lo que la conversábamos con media, esto. sí, la verdad es que está muy, muy alineada. Mm. Ahora, si hay que pensar en una degradación de clasificación, Así no, ahí sí, sí, aquí rango hacia claro, arriba. claro. Estamos hablando de, así como rápido, no somos tan graves, ¿no? 8 fáciles, ocho Yo creo que sí, satisfacción sí. fácil de tags. Mm, ujú, Sí, pues sería un rebote, ¡pum! claro. Veamos, ojalá que no sea esa degradación, pero si se produce, ojo con los créditos, con los que tienen créditos de tasa variable, ojo ahí. No sé si a esta altura ya lo puedan cambiar por tasa fija, o si conviene, en el fondo, a esta altura, ya, este Mm. nivel de tasa. Lo más probable es que no, sí. Lo más probable es que no y que tengan que bajar el plazo, en el fondo, o sea, que no lo puedan tomar a los mismos Ujú, 30 años, 25 años que lo han tomado. Entonces, sí, yo creo que ujú. hay que ajustarse de pantalones, ¿no? Sí, no va a ser Claro, porque hay efecto muchas cosas ya que no podemos hacer, no, no ¿ah? hay O nada que hacer. sea, no. Si no se hizo hace 3 años, Mm. 2 años, la verdad es que ya es muy tarde, ¿ah? Eso fue 18 de octubre de 2019, ahí cambió todo. Así que, ¿Qué es el TIP? La tasa interbancaria. Está en 5,34. Esa es él ha bonita también subido, de ver, pero esa no. ¿Ah? sí, ha subido también, ¿ah? Sigue Mm, subiendo. 5,34 creo que está. ¿Eh? En 25 años muy lindo se ve. Mm, ujú, Vamos a llegar a récord, a máximo. Ahora, ¿cuál es el sí, problema de eso? O sea, puede estar indexada la inflación, pero aquí también tuvimos periodos de alta inflación y mira, claro, sí. o sea, no necesariamente está indexado a la inflación, ¿no? Y de hecho, muy probablemente no, está indexado a los riesgos que perciben las instituciones entre ellas, entre las instituciones bancarias o en sus carteras, digamos, ahí difícil saberlo, Ujú, pero esa curva está muy peligrosa, está muy ujú. rara. Mm. Y lo que, Sí. lo que proyecta eso es que el central va a llegar al menos hasta 125. Está en 4, va a llegar a 5,25. Proyecta. Ujú, Y tal vez se pase del tejo y lo haga a 5,5 en el fondo. O sea que aumente 150 puntos. Eso debería proyectar esta curva. claro. Mm. Sí, hay un tema que eso lo podamos, bueno, para no dilatar más, pero un ¿Mm? tema interesante es que también los eventos de crédito que afectan las casas matrices de los bancos que están aquí en Chile. Ha pasado en algún momento cuando hubo la crisis del euro,
¿cierto? Con Grecia y todo, que por ejemplo el BBVA, el Santander, se dice que están como recogiendo capitales, digamos, aquí en Chile y mandándolo a Europa, justamente para hacer caja. Y eso también podría ser algo bastante complicado para nosotros, ¿ah? A nivel interbancario, digo yo. No sé si Son, bueno, son, son balances independientes, ¿eh? O sea, sí, si están mandando capitales porque lo pueden hacer por los ratios que tienen de encaje, etcétera, etcétera. sí, ¿No van a poner en riesgo la no van a poner en solvencia riesgo, bancaria chilena? No. pero por eso pienso en la tasa de interés interbancaria, porque tú puedes reducir un poco más ¿cómo? Tomar un poco más de riesgos acá, digamos, en la liquidez, básicamente. No sé. Eso, bueno, ¿Cómo así? No te entiendo eso. bueno, es que si tú mandas de tu capital acá, o tú mandas dinero a tu casa matriz en España, ¿Mm? tú mantienes tu posición aquí un poco más débil a nivel de liquidez como banco. ¿Mm? Entonces, eventualmente, si se sabe, los bancos a lo mejor no se van a prestar con la misma Ah, confianza a sabiendas que el otro banco es un poco menos líquido que antes, porque lo despojaron un poco, digamos, de su liquidez para alimentar la casa matriz. estás Y, tirando el dato, ya el que entendió en el fondo. claro, o sea, Entendió en qué bancos tenéis que estar y en cuáles no, pues, ya está claro. Ya. no es, o sea, son los bancos que tienen casa matriz afuera y fuertes, digamos. Entonces, pero en fin, todo eso es solamente para decir que esa tasa interbancaria Claro, puede eh, mermar mucho la calidad de los activos o la reserva y claro, eso te puede generar más desconfianza. Probablemente claro, no te genere una exacto. insolvencia ni mucho menos, pero puede aumentar mucho más esta tasa. Y eso Entonces, obliga de nuevo, al Banco Central a subir más. claro, o sea, de nuevo en el tablero que tenemos como piloteando el avión, digamos, ahí son luces rojas que pueden aparecer a ver. Por eso es interesante mantener un ojo sobre esa tasa de interés interbancaria, ¿no? Yo diría que púrpuras con verde las luces, o sea, bien guasones Sí, entonces, no porque de sé qué alguna pasa. forma es exactamente lo que tú estás diciendo, la confianza. O sea, cómo medimos la Ah, confianza en el dinero. Yo creo que la tasa interbancaria es súper importante, es súper importante, sí. súper Eso importante. eso es la confianza entre instituciones bancarias y las instituciones Exacto. bancarias tienen las Y gente que carteras sabe. de crédito y aparte tienen las carteras de crédito de los activos, de los Sí, créditos, de la economía en el fondo. Tienen de la las economía. carteras de los Sí, dividendos, de los créditos de son súper comerciales, como siempre. profesionales, o claro, Por eso, o son sea, grandes si se profesionales, empiezan a tienen... desconfiar entre ellos, Exacto. significa que están desconfiando las carteras, significa que Sí, están sí, desconfiando la sí, economía del país, claro. básicamente. Por eso es muy, muy relevante como índice de Muy confianza, relevante. ¿no? Sí, sí. Así que, Yo bueno. creo que eso, voy a Sí, terminar de compartir. Eh, se alargó bastante el programa, casi completamos sí, al las final dos. íbamos a hacer cortita, pero La voy a hacer corta. así Pero al es. final se alargó igual la cuestión. Es que es muy entretenido conversar estos temas. Ojalá Sí, sí. lo hayan disfrutado los auditores y lectores. Estuvo muy entretenido, estuvo muy divertido esto. Así es que saludos a los lectores y auditores. Ya terminamos ya con esta revisión más extensiva de los mercados. Saludos también y un gran abrazo a Ben y a los chicos a Pablo y a Su. Ojalá estén disfrutando. Y a Sub también, sí, claro, sí. Estén Ojalá disfrutando que con la sus próxima familias. semana nos veamos de nuevo. Sí, de todas maneras. Y, y eso, me despido, lectores, estimadísimos lectores y auditores, ojalá lo hayan pasado bien. Y nos vemos la próxima semana. Muy bien, ¿Sale? buenas noches a todos. Buenas Un noches, placer como siempre. un abrazo, Estén muy saludos. bien.